Muy bien, quebradura de pie. En aquel tiempo el que tuviera una quebradura o un pie deformado, mire, era descalificado, aunque fuera el hijo de Aarón, aunque él dijera, mire, pero si yo soy, mi papá es Aarón, el sumo sacerdote. Sí, mi hijo, pero tenés deformado tu pie, tenés quebradura de pie, no calificás. Podés comer de las cosas santas, podés comer de las ofrendas, porque sos de la familia sacerdotal, pero no podés ministrar. Entonces, mis hermanos, igual nosotros, tal vez allá usted va a decir, pero mira, ¿cómo no voy a ser yo sacerdote? Si Cristo Jesús es mi sumo sacerdote, Él me compró con su sangre. Sí, pero tenés este problema en tu pie que ahorita vamos a ver. En tu pie espiritual. Quebradura de pie. Es interesante que aquí hay dos palabras, quebradura y la palabra pie. La palabra quebradura, ¿sí?, que es la palabra hebrea ragal, es interesante, que significa andar falso. Aquí se lo pongo en pantalla, aquí le pongo en pantalla todo. Andar falso significa calumniador. Y la palabra pie, sí, que la palabra hebrea shever, significa ruina, caída, desfallecimiento, quebrantamiento. Al final de cuentas, entonces, quebradura de pie se refiere a tener un espíritu, una actitud calumniadora, ¿sí? Un espíritu calumniador, un espíritu quejumbroso, un espíritu murmurador, un espíritu pusilánime. ¿Sabe qué es eso? Miedoso, cobarde. ¿Estamos? Un sacerdote santo, mis hermanos, tiene que ser liberado de esto. Yo no puedo calificar, nadie va a calificar como un sacerdote para las eternidades si es calumniador, si todavía va con ese espíritu, porque recuérdese que hasta donde lleguemos así se va nuestra alma. Si soy calumniador acá, ¿usted qué cree, que al irse de esta tierra usted va a dejar de serlo? No. Si usted tiene amargura, usted se la lleva. Entonces, mis hermanos, mire, un sacerdote, por lógica, mire, Cristo no quiere tener entre sus equipos sacerdotes a alguien que sea calumniador, a alguien que sea quejumbroso, a alguien que sea murmurador, que por todo esté murmurando, que por todo se esté quejando, que tenga miedo, que sea cobarde, peor si le tiene miedo a la gente. Estamos, un sacerdote tiene que ser valiente en no estar buscando agradar a la gente, sino agradar a Dios, porque a Él es el único que tenemos que agradar. Si a la gente le gusta, pues eso no es problema de la gente. Mi corazón, mi mente tiene que estar en darle contentamiento al corazón de mi sumo sacerdote y de mi Padre celestial, para entonces ser una persona que califique para ser un sacerdote santo para Dios por los siglos venideros. Es que es lógico, ¿no? Sí, es lógico. Y mire, y tenemos que cuidar en este tiempo esto, porque si bien es cierto que tenemos este defecto de carácter, porque va si no tenemos el defecto de estar calumniando, chismeando, y lo disfrazamos de muchas maneras, sí, lo disfrazamos de muchas maneras. ¿Acaso no tenemos el defecto de estarnos quejando, de estar murmurando? Miren, mis hermanos, y tenemos que tener este cuidado, porque lo que tenemos, eso transferimos. Es por eso que para ministrar incluso la imposición de manos, el imponer nuestras manos, la palabra nos dice que no impongamos con ligereza las manos. Y funciona en dos sentidos. Por un lado, no levantemos, no unjamos como líderes a la carrera, a menos que el Espíritu Santo nos diga. Pero también tengamos cuidado que a la hora que ministremos, ¿qué es lo que vamos a transferirle a las personas? Si yo estoy con un espíritu quejumbroso, murmurador, y no me he puesto a cuentas, no he sido lavado con la sangre de Cristo, mis hermanos, yo le estoy transfiriendo todo eso. Y también tengo que tener cuidado quién me va a imponer manos. Y es por eso que tengo que tener olfato espiritual, discernimiento espiritual. Yo tengo que ver qué espíritus tiene o con qué espíritu está ministrando la persona. Si es un espíritu que me choca, el Espíritu Santo me da testimonio de que no es un buen espíritu el que tiene en ese momento la persona, olvídese, yo mejor me voy para atrás y no me dejo imponer manos. Y peor si es alguien que empuja, peor aún, me le alejo. Porque ese no es un buen espíritu, es un espíritu de orgullo el que está operando ahí. Sí, es un espíritu de orgullo, porque solo toca y cuando ya se cae, entonces se va. Entonces, ¿qué quería? Votar. No estoy quitando lo legítimo, ¿sí?, de que el Espíritu Santo lo pueda tocar a uno. Pero cuando es uno el que lo vota, mis hermanos, ese es el orgullo. Esa no es la unción, es el orgullo. Entonces, mis hermanos,
Para ser sacerdotes santos, para ser edificados como sacerdotes santos, tenemos que ser sanados, ¿sí?, de ese espíritu, de esa actitud, de esa tendencia de calumniar. Y veamos en la palabra de Dios. Acompáñeme al Salmo 15. Este salmo es poderoso porque nos da indicación de los requisitos para estar en el monte Sión celestial, para ser de los 144,000 como primicias para Dios y para el Cordero. Hace una pregunta, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vean qué tremendo y poderoso es esto. ¿Quién va a morar en tu monte santo? Se lo voy a poner tal vez, aunque va un poquito abajo, pero para el que no ha estudiado estos temas, aquí podría decir: ¿quién morará en la Nueva Jerusalén? ¿Quién habitará en la Nueva Jerusalén? Aunque el monte santo es un punto dentro de la Nueva Jerusalén, un punto de más alto rango. ¿Estamos? Pero hablemoslo a nivel de Nueva Jerusalén. Jehová, ¿quién morará en la Nueva Jerusalén? Porque yo escucho que dice que toda la iglesia vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Y que cuando los santos marchen ya, y vamos a ir a la Nueva Jerusalén. Sí, el problema es que la sorpresa debe ser cuando un ángel nos sube. ¿Y a dónde vas? A la Nueva Jerusalén. No, me quito. A ti te toca en el 500º cielo. Ay. ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2 empieza a decir los requisitos. Diga conmigo los requisitos. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y la lista sigue, pero quedémonos en este versículo 3. Qué bueno que en la Nueva Jerusalén no va a haber gente calumniadora. ¿No le alegra a usted eso? Pero mire cómo va a ser la Nueva Jerusalén, el monte santo de Dios, tan especial, que ahí no va a haber gente que calumnia con su lengua. Dice: el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo. Y esto se refiere a muchas cosas, con el chisme, con la calumnia, con tantas cosas. Y lo que dice después es poderoso: ni admite reproche alguno contra su vecino. En otras palabras, el que no admite reproche, murmuración, calumnia, chisme en contra de otra persona, principalmente en contra de en contra de una autoridad espiritual. ¿Me está escuchando? Si usted presta oído, si usted dice y está así de veras, y de veras, usted es responsable delante de Dios de este pecado. Pero es que es el otro el que vino a decir: sí, pero tú le diste tu oído, y con eso ya estás admitiendo ese reproche. Y eso sucede mucho, porque a veces uno piensa que por quedarse callado: no, yo no voy a decir nada, yo solo voy a oír, pero no voy a decir nada. Ya estás dando tus oídos y tu corazón se empieza a contaminar. Es que solo lo que sale de adentro es lo que contamina, en un sentido. En otro lado la balanza, también lo que viene de afuera. Sí, cuando Jesús habló de eso se refería a la comida, pero hay cosas que sí contaminan nuestra mente. Usted escucha algo de otra persona, cuando usted se da cuenta, usted ya está enojado contra esa persona. Y más si uno es un obrero, un ministro del Señor Jesucristo. Hemos aprendido con mi esposa en el ministerio a siempre escuchar los dos lados. La moneda tiene dos lados, porque cuando solo escuchamos a uno y nos empieza a decir: viera todo lo que me hizo, y nos empieza a decir todo lo malo que es la otra persona o su cónyuge, cuando uno siente, uno ya quiere: tráigamelo, lo voy a agarrar aquí, lo voy a ministrar, le voy a hacer imposición de manos. Pero cuando uno habla con la otra persona, se da cuenta que este diablo era peor. Estamos, porque nadie habla mal de su rancho. ¿Sí? Siempre tenemos esa actitud de estar: si es que aquí, es que viera que él o ella, aquí, acá, así, sí, pero no dice nada también de sí mismo. ¿Sí? Y se cura así. Pero yo entiendo que yo no soy santito también, ¿verdad? Pero fíjese que esta persona y esto. Aunque yo no soy santito también, pero fíjese que esta persona esto. Entonces hemos aprendido a oír, y luego, en la medida de lo posible, hablar con la otra parte. ¿Estamos? Y después orar para que Dios nos diga qué está pasando. ¿Estamos?
Si uno se queda solo de un lado, hay problemas. Muy bien, entonces mis hermanos, tenemos que ser liberados, sanados de ese espíritu, de esa actitud de estar calumniando. ¿Cuántos saben que tienen necesidad de esto? Y parte de esto de la quebradura de pie significa también ese espíritu y esa actitud quejumbrosa, de murmurar y de tener cobardía. Y la palabra de Dios es bien clara al respecto. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 20 versículo 8. Lo vamos a ver primero en la versión Valera 60 y después en la versión, la Biblia Dios habla hoy. Era aquí cuando pues iban a ir a la guerra, estaban ya ahí preparando al ejército, y Dios dio instrucciones claras y dijo: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva a su casa, y no, aquí en esta versión dice, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Si lo vemos en la versión Dios habla hoy, dice: después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán: si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. ¡Qué tremendo! En otras palabras, el que sea miedoso, el que no sea valiente. Y esto funciona en muchas maneras, pero hay una cosa en la que veo yo que se manifiesta mucho este miedo, esta cobardía, este desánimo, que al final de cuentas es incredulidad también. Y en aquel tiempo, cuando iban a entrar a Canaán, ¿se recuerdan? Cuando los 12 espías regresaron de ir a inspeccionar la tierra de Canaán, de los 12, 10 primero le dijeron al pueblo lo bueno que había, pero después le dijeron que ahí había gigantes, que la tierra se tragaba a sus moradores, que ellos serán como langostas comparados con los gigantes que habían allí. ¿Y qué pasó con el informe de ellos, de esta gente miedosa, cobarde? Causó desánimo en el resto del pueblo. Solo Josué y Caleb, que tenían otro espíritu, tenían una mente renovada, habían dejado que Dios hiciera la obra en ellos en el desierto, aprendiendo sus lecciones espirituales, por decirlo así. Fueron los que se pararon y dijeron: no, es cierto que son gigantes, pero es más grande el que está en nosotros que el que hay que vencer. Si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, y de hecho Dios es por nosotros. ¿Sabe qué dijo Josué y Caleb? Mire, esos gigantes son pan comido para nosotros. Ese es el tipo de sacerdotes, ese es el tipo de soldados que quiere el Señor Jesucristo en su ejército. Y dice, y no es que se pierda la salvación con esto, dice: mire, el que sea miedoso, el que sea cobarde, váyase a su casa. Y lo vemos ahora en este tiempo. Es que eso de ser perfecto, eso es imposible, yo lo veo difícil, yo creo que yo no lo voy a lograr. ¿Sabe qué? Apártese, no sea que me va a contagiar usted con ese su desánimo, esa su incredulidad. ¿Estamos? Esa fue una orden. Y tenemos un ejemplo también en Números capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregas este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orn. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Y se desanimó el pueblo por el camino. En este tiempo hay que ponerle la palabra camino con C mayúscula. En aquel tiempo era un camino literal. Se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué pasa cuando viene el desánimo, mis hermanos? Por causa de la incredulidad, que al final es la causa de esto. Empieza la murmuración. Se empieza a hablar mal, la crítica, principalmente en contra de nuestras autoridades.
o puede ser en contra incluso de los padres que son autoridad, o la crítica en contra de los suegros que son padres políticos. Ese es un gran pecado que se comete comúnmente y no se da cuenta la mayoría, el estar criticando, estar peleando con sus suegros. Es lo mismo que estar peleando contra sus padres y criticando a sus padres, y eso trae maldición. Así es que creo que usted se tiene que arrepentir hoy. Entonces dice, se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabe qué están diciendo? Estamos fastidiados de este pan del cielo, estamos ya hartos del maná. Qué tremendo eso. Y uno puede decir, qué bárbaro el pueblo de Israel. Cada día que no estudiamos y meditamos la palabra, no con palabras, pero con actitud, le estamos diciendo, no me interesa el pan nuestro de cada día que tú me preparas, me interesa más el pan natural. O puede llegarse a otro nivel. Ya estoy cansado, ahí solo hablan de la perfección, que hay que ser perfectos, que hay que ser de limpio corazón. Ya estoy harto de eso. Como les dije, si usted tiene ese tipo de pensamientos, ministrese. Ahora vea el versículo 6, porque es interesante lo que aconteció acá. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¡Hala, qué tremendo! Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cuánto murió? Mucho. Dese cuenta que la murmuración, el estarse quejando cuando las situaciones son difíciles, porque ellos querían pan natural, querían agua, no había pan natural, no había agua, pero sí había el maná, mis hermanos. Dios fielmente todos los días les hizo descender el maná. Que ellos ya tenían pereza de levantarse temprano a recogerlo, esa era otra cosa. ¿Aló? Pero dése cuenta que no es un pecado así nada más. La queja, la murmuración es un pecado que le abre la puerta a los espíritus serpiente. Y acá en este caso no crea que fueron serpientes naturales nada más, ¿sí? Porque aquí dice que eran serpientes ardientes, eran serpientes de fuego. Esas serpientes de fuego, mis hermanos, mire, cuando muerden, inyectan un veneno de odio, hacen que la persona empiece a arder, ya no en el fuego del Espíritu Santo, ya no en un fuego de amor y de pasión por Dios. Empieza la persona a arder en un fuego de odio, de enojo, mis hermanos. El asunto es que esto pasó en aquel tiempo, pero sigue pasando. ¿Cuánto pueblo de Dios está muriendo espiritualmente, mis hermanos? Se está quedando tirado en el camino por causa del enojo, de la amargura, y cada vez siente que tiene más enojo, cada vez tiene más amargura. ¿Por qué? Porque se está dejando morder por estos espíritus serpiente que inyectan ese veneno de odio. Eso es terrible, mis hermanos. Porque a este nivel que vamos ya en el camino de ser edificados como sacerdotes santos, nos encontramos con este tipo de tinieblas, con espíritus serpiente y con espíritus dragón, que su ataque es bien sutil, no nos damos cuenta. Pero mire, si no tenemos discernimiento, es por eso ser sanados de los defectos que vimos ya, tener ojos espirituales abiertos, tener discernimiento espiritual, mis hermanos, para que nosotros podamos discernir, ser sensibles, mire, no solo al Espíritu Santo, ser sensibles también a estos espíritus que se acercan sigilosamente para morder e inyectar ese veneno de odio, de amargura, de resentimientos, de rencores, de remordimiento, para que estemos entonces ardiendo en un fuego de odio. Y ese fuego mata, ese fuego destruye. Porque Lucifer caído, su especialidad es robar, matar y destruir. Esto hay que entenderlo bien.
No le demos lugar al diablo. Es por eso que dice la palabra que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Se recuerdan? En Efesios capítulo 5 dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. Mire, es inevitable a veces tener ciertas molestias, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Tienes que perdonar. No te vayas a dormir, no te vayas a acostar enojado, porque te vas a levantar resentido. Y si te levantas resentido y te acuestas de esa manera, al otro día te vas a levantar amargado. No se ponga el sol sobre tu enojo. Tienes que perdonar, tienes que correr al pie de la cruz. ¿A qué? Para sacar todo eso que hay en el corazón, todo ese enojo, toda esa energía de odio, de enojo, y ponerla al pie de la cruz, ponerla a los pies de Cristo Jesús. Él sí sabe hacer con esa energía. Él la va a transformar, porque la energía no se pierde, mis hermanos, solo se transforma. Es un principio de la termodinámica, ¿sí? La energía no se pierde, pero Jesús la transforma y nos la devuelve en una energía de ánimo, en una energía de perdón, en una energía de gozo, en una energía de paz. Y con eso no le damos lugar a las serpientes, a los espíritus serpientes que se acerquen a nosotros y nos puedan morder. Y me gusta lo que sigue. Vamos a leer el versículo 7. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Pero leímos en el 5 que habían hablado contra Moisés, ¿se recuerda? Y contra Moisés. Pero aquí se hablaron contra Jehová y contra... ¿Dónde estamos? Así, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Y Moisés oró por el pueblo. Eso es ser un sacerdote. Habían hablado contra él. Y cuando dijeron: Moisés, mira, esta cosa está terrible, nos vino juicio, ora por nosotros. Moisés no le dijo: ahora miren ustedes qué hacen, ¿para qué hablaron mal de mí? Disciplina les voy a poner. No, Moisés dijo: de acuerdo, tranquilos. Y oró. Y Dios le dijo qué hacer. Eso es un sacerdote. Hay otros ejemplos ahí en la palabra, pero ¿cuántos saben o han oído de los espíritus dragón? Los espíritus dragón son de alto rango, que vienen del gran dragón. ¿Y se recuerda qué significa la palabra dragón? Significa elongar, estirar, exagerar. Esa es la estrategia de estos espíritus. Una cosa pequeña nos la exageran para atormentarnos, para desanimarnos, ¿sí? Tal vez es un problema pequeño y estos espíritus dragón vienen, se acercan. Mire, normalmente no nos damos cuenta, a menos que tengamos ya nuestros sentidos espirituales bastante sensibles. Pero estos espíritus no. Mire, los espíritus serpiente y los espíritus dragón nunca atacan de frente. No es como los espíritus satánicos y diabólicos, que sí atacan de frente. Pero los espíritus serpiente y principalmente los espíritus dragón, su ataque es muy sutil, no nos damos cuenta. Los espíritus dragón empiezan a enviarnos una neblina. Por un lado, una neblina que causa desánimo, o por el otro lado, recuerda que el dragón también significa relámpago. Nos envía un fuego. Uno empieza a sentir un calor, pero uno no se da cuenta que son los espíritus dragón que empiezan a encendernos con ese fuego de ira, con ese fuego de odio. ¿Estamos? Pero lo que hacen estos espíritus dragón, mis hermanos, es desanimarnos. Una cosa pequeña y ellos le dicen a uno: mira, ya estás perdido. Y tal vez usted está metido en un vaso de agua, pero el espíritu dragón le hace creer que usted está en medio del océano Pacífico sin chaleco salvavidas, para que usted sienta que se muere, para que usted sienta que ya no hay solución para el problema, para que usted sienta que ya no hay salvación, como que ya Dios lo alejó. Porque eso es lo que dicen estos espíritus. Esa es la neblina que envían, una neblina de desánimo. Dios ya te olvidó, Dios no te ama, Dios está tan enojado con lo que hiciste, es que olvídate que te va a oír, olvídate que te va a ayudar. Y empiezan a sentir ese desánimo. Y es por eso que en Miqueas capítulo 1 versículo 8, lo vamos a leer primero en la versión Reina Valera 60. Acá lo que vamos a leer era el profeta Miqueas haciendo una demostración para que el pueblo de Israel se diera cuenta cómo los estaban oyendo en el cielo. Y dice: por tanto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo.
Haré aullido, dice, como de chacales y lamento como de avestruces. La palabra ahí no es chacales. Mire, en la Reina Valera 60, cuando aparece chacales, cuando aparece ballenas y otro, no me recuerdo qué otro, el original es dragones. Esas son las artimañas del enemigo, de quitar ciertas cosas para que perdamos el verdadero significado. Dice, haré aullido de dragones y lamento de avestruces. Esta palabra dice, haré aullido como de dragones. La palabra aullar significa un gemido, con un tono de lamento, de lástima, pero de sentir lástima por mí mismo. ¿Sabe? Significa, es la palabra zafar en hebreo, que significa golpearse el pecho con tristeza, tener luto, quejarse, estar melancólico. Entonces Miqueas les dice, miren, yo voy a hacer un gemido así melancólico, de queja, para que vean que es el canto que está saliendo de la boca de ustedes, del corazón de ustedes, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Dios le dijo a Miqueas, muéstrales cómo los estamos escuchando. Mira, el pueblo de Israel, el canto que tenía era un canto melancólico, un canto de desánimo, un canto de queja. ¿Y sabe que eso es pecado? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con esto, porque acá dice, andaré despojado y desnudo, haré aullido como de dragones y lamento o gemido como de avestruces. Y miren, nosotros solo hay dos maneras de gemir. O gemimos por obra del Espíritu Santo con gemidos indecibles, sin intercesión con el fuego del Espíritu, o gemimos con ese espíritu de pobrecito yo, de autoconmiseración, de lamento, de tristeza enfermiza. Y por lógica, yo no puedo ser un sacerdote santo por los siglos venideros si tengo esa actitud de estarme quejando, de estar lamentando, como que si Dios no está conmigo, como que si Dios no nos ama, como que si Dios se olvidó de nosotros, cuando Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuánto lo cree? Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Entonces, mis hermanos, para ser edificados como sacerdotes santos, y no pensemos solamente en los siglos venideros, pensemos en qué tipo de sacerdotes, aunque es por don, pero qué tipo de sacerdotes o de ministros tenemos que ser, de obreros. Tenemos que tener la actitud de Jesús. Mire, Jesús, aun cuando estaba en el momento más doloroso, aun cuando estaba en el momento de mayor aflicción, cuando Él estaba en la cruz, cuando le estaban perforando sus manos, sus pies, cuando lo estaban deshaciendo, hiriendo, aun en los momentos más dolorosos, Jesús no se quejó, no abrió su boca. Como oveja fue llevada al matadero, enmudeció, dice Isaías. No abrió su boca, no se quejó, no murmuró, no dudó que el Padre estaba con él. Es más, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que Jesús sufrió la cruz con gozo. Y por haberlo hecho de esa manera, por mantener esa actitud, Él fue un vencedor de todo, mis hermanos. Nada ni nadie lo hizo quejarse contra Dios. Nada ni nadie lo hizo murmurar en contra del Padre. Miren, el rechazo más horrible, todo el rechazo que le hicieron, nunca Jesús murmuró ni se quejó en contra del Padre. Nunca Cristo Jesús dijo, no es justo lo que me están haciendo. Y es por eso que fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue coronado con gloria, con honra, y declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque en Cristo Jesús, mis hermanos, no ha habido, no hubo, ni habrá un espíritu de murmuración, una actitud de queja. No habrá, mis hermanos, ninguna actitud de melancolía en Cristo Jesús. ¿Está claro esto? Él tiene pies firmes para caminar, pies sanos para caminar, tiene pies de sierva para las alturas, y está calzado con el evangelio de la paz. Las quejas,
los reproches jamás nos llevan a la presencia de Dios. ¿Me está escuchando? A veces alguien dice, pero mire, yo oro, yo hago esto y lo otro, pero ¿por qué yo no siento la presencia de Dios? ¿Cómo estás entrando a la presencia de Dios? ¿Cómo hay que entrar a la presencia de Dios? Y voy terminando con esto. Salmo 100, por favor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová cuando te sientas contento. Sirvan a Jehová con alegría. Venid ante su presencia. ¿Cómo? ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios es la misma de ayer y siempre? No, pero es que viera que el problema que tengo está serio, es bien duro, está bien doloroso. Sigas con esa actitud. Señor, mira lo que me hicieron, Señor. Olvídate, no vas a entrar hasta el lugar santísimo por don. ¿Por qué? Porque ya hay una orden de Dios. Pase lo que pase, den gracias en todo. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, sea lo que sea, mire, el dar gracias es lo que nos va a abrir la puerta para la presencia de Dios. No piense que si usted va con quejas y va con reproche, pensando y declarando que no es justo lo que le están haciendo, y usted quiere entrar con ese canto a la presencia de Dios, mire, Dios no va a aceptar que alguien entre con un canto de lamento, con un canto del dragón a su presencia. Dios no va a soportar el canto del dragón. Que alguien esté entrando con el canto de lamento, con el canto de tristeza enfermiza, querer entrar de esa manera a su presencia, eso es repulsivo para los oídos de Dios, ese tipo de canto del dragón. Pero qué diferente es cuando pase lo que pase, nosotros lo reconozcamos en todos nuestros caminos. ¿O no dice así la palabra? Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce que la mano de Dios está detrás de todo. Y si Dios le está permitiendo, es porque Él quiere trabajar algo en nuestro corazón. Y eso nos tiene que llevar a ser agradecidos. Padre, gracias, está difícil, me está doliendo esto que me está pasando, pero tú eres soberano, tú estás conmigo. Como David, aunque estoy en un valle de sombra de muerte, yo no voy a tener miedo, yo no voy a pensar que tú me abandonaste, Señor. ¿Sí? Mira, yo sé, Señor, que aunque no te siento, aunque no te veo, ¿qué dijo David en el Salmo 23? Yo sé que tú estás conmigo, porque tú me has dicho, no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor mío, Dios mío. Y eso nos va a llevar a adorar a Dios aún en las más difíciles circunstancias. Y por eso es que vamos a llegar, la acción de gracias nos va a llevar al regocijo. Señor, gracias. Siento que me estoy muriendo, Señor, pero lo que se está muriendo es el orgullo, es el ego. Me lo están apachando duro, Señor, pero gracias, porque esto me va a llevar hasta tu monte santo. Cuando se tiene entendimiento. Y sigamos leyendo ahí, dice versículo 3: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y entonces nos vuelve a declarar, dice: entrad por sus puertas, ¿cómo? Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. ¿Cuánto lo creen? Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, resumen, para ser un sacerdote santo, un sacerdote es alguien que ministra en la presencia de Dios. Pero si tengo el corazón lleno de quejas, de calumnias, de melancolía y de todo eso enfermizo, ¿cómo voy a ministrar como sacerdote? ¿Cómo voy a entrar a la presencia de Dios si a Dios estableció cómo hay que entrar a su presencia? No funciona ni aquí ni por las eternidades. O aprendemos a tener el carácter de Jesús, a estar siempre gozosos. ¿Sí? No quiere decir que usted se ande carcajeando por todo. Usted puede estar, incluso tal vez alguien lo puede ver serio, pero usted dentro tiene un gozo. Usted está agradecido con Dios. Hay un canto dentro de nuestro corazón.
llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, dice en Efesios, dentro de nosotros, en nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, hay un canto que está dando vuelta en nuestra mente, hay gratitud. Entonces, cuando usted empieza a hablarle a Dios, cuando usted empieza a orar, mire, usted inmediatamente siente que es catapultado a la presencia misma de Dios. Usted siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque está entrando con la actitud correcta. Con la actitud correcta. Póngase de pie, por favor, que lo veo muy serio, pero Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos, Padre, de lo que tenemos que ser sanados para poder ser sacerdotes santos, edificados como sacerdotes santos para ti. Padre, reconocemos que somos culpables, Señor, de tener esa actitud, esa tendencia de calumnia, de calumniar, Señor, con nuestra lengua. Tenemos, Señor, esta actitud, Señor nuestro, de murmurar, de quejarnos, de lamentarnos por todo, como que si tú no fueras soberano sobre todas las cosas. No tenemos idea de cuánto hemos pecado, Señor, con estas actitudes, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con la malicia. Señor, no tenemos idea de cuánto te hemos ofendido con estas actitudes. Somos culpables de calumniar, Señor. Somos culpables, Señor, de quejarnos constantemente, de estar murmurando, Señor, de pensar que no es justo, incluso hasta decir algunas veces que no es justo lo que nos pasa. Con lo cual, Señor, estamos pecando en negar tu soberanía, tu gobierno sobre todas las situaciones, sobre todas las cosas en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Hemos pecado, Señor, con calumnia, con murmuración, con lamento enfermizo, con queja enfermiza, Señor. Hemos pecado y hoy entendemos, Señor, por qué no hemos sentido tu presencia o te hemos sentido lejos de nosotros. Pero el problema, Señor, sabemos que no está en ti. El problema está en nosotros. El problema no está arriba. El problema está en nosotros, Señor. En nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, Señor. Perdónanos, bendito Señor. Te hemos deshonrado de esta manera. Perdónanos por todo lo que hemos pecado, Señor. Calumniando, criticando, hablando mal de nuestros padres. Hablando mal, Señor, de nuestros padres políticos, hablando mal de nuestras autoridades, Señor, murmurando, criticándolas. Perdónanos, Señor, porque contra ti hemos hablado mal. Hemos pecado contra ti. Contra ti solo hemos pecado, Señor, y nos arrepentimos en esta hora. Lávanos, Cristo, con tu sangre. Por favor, lávanos más y más con tu sangre, Cristo. Satúranos con tu sangre bendita. Perméanos con tu sangre. Cristo Jesús, sálvanos de toda esta tendencia a la calumnia, a la queja, a la murmuración. Sálvanos, Cristo, sálvanos. Padre, borra todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras rebeliones delante de ti. Échalas tras tus espaldas, Padre, al mar del olvido, como está escrito. Y Padre, te ruego que seamos llenos de tu Espíritu, Padre. Te suplicamos, Padre eterno, que seamos llenos de tu gozo, de ese gozo que viene de arriba, que viene de ti, Padre celestial. Señor Dios, danos ojos para verte y reconocerte en todos nuestros caminos. En toda circunstancia podamos ver tu mano detrás de todo, Señor nuestro y Dios nuestro. Padre celestial, somos necesitados de ser sanados de este defecto de carácter, de esa tendencia, de este espíritu de calumnia, de queja, de murmuración. Padre, hoy rogamos, suplicamos liberación, sanidad para nosotros, para los de nuestra familia, para los de nuestra casa.
para todos nuestros hermanos en esta tierra, Padre celestial. Bendito Dios, sálvanos, líbranos. Cristo Jesús, obra en nosotros. Ayúdanos a ser como tú, Jesús, a sufrir con gozo, a tener sumo gozo en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba es para perfeccionarnos, perfeccionar nuestra fe, perfeccionar la paciencia, para que seamos perfectos y cabales, perfeccionados en obediencia de alabarte en todo tiempo, en obediencia de darte gracias en todo, en obediencia, Señor Dios, que de continuo estará alabanza para ti en nuestra boca, pase lo que pase. Padre bendito, Padre, forma tu corazón en nosotros, Señor. Padre, danos espíritu de gracia. Padre eterno, te suplico, llénanos de gozo, que todos seamos llenos de tu gozo, Padre, llenos de tu paz, un corazón perdonador. Padre, gracias te damos. Padre eterno, te agradecemos por tu misericordia para nosotros, Padre eterno. Padre, queremos ser sacerdotes santos que te sirven con alegría, con gratitud, que es con alabanza continua en nuestro corazón. Queremos servirte de esa manera, Señor. Queremos ministrar de esa manera, Señor, todos los días. Queremos adorarte con un corazón agradecido, Señor nuestro y Padre nuestro. Padre, gracias te damos por ti, por esta oportunidad que tú nos das. Bendito Señor Dios.